Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase 4, la unidad 1, enunciados empíricos observacionales. ¿Qué es una ley? Dentro de la ciencia tenemos regularidades que se denominan leyes y eso nos permite, eh, bueno, tener las leyes que ya conocen como la ley de la gravedad, la ley de la relatividad, perdón, la ley de la inercia y un montón de leyes más que forman el corpus de la ciencia. Klimovsky habla de una ley ontológica. Yo les voy a, ¿cómo explicarles? Esta palabra onto viene de ente, del ente en sí. Eh, si seguimos la discusión filosófica, me voy a ir por las ramas. Y ya en filosofía de la ciencia no se habla de ontológico, se habla de todo epistemológico, porque onto en sí, ente en sí, sería un objeto en sí. Y ya sabemos, como vimos antes, que eh, no existen objetos por sí mismos, sino necesita la presencia de un observador, demostrado en ciencias exactas como la física cuántica. Pero por un tema simplemente didáctico, para que puedan asimilar de una forma más conveniente y simplificada todos estos conocimientos, vamos a mantener lo que dice Klimovsky, con un fin pedagógico y didáctico. Una ley ontológica se refiere a las cosas o entidades. Indica una regularidad presente en la realidad misma. Bien, lo mismo digo con el tema de la realidad misma. Yo le diría en mi entorno, en el mundo, utilizaría otras denominaciones, porque la realidad misma es, desde mi punto de vista, no hay una realidad, sino hay realidades con, conformadas por diversos consensos a lo largo del tiempo y en tiempos y espacios. Entonces, bien, acepto la simplificación simplemente, como les dije, por un tema didáctico. Por ejemplo, la caída de los cuerpos con igual aceleración. Esa es una ley de Newton. Dos cuerpos, dos proyectiles que se disparan en determinado ángulo, con determinada potencia, van a caer con una misma aceleración. La parte lingüística se refiere a los enunciados. Expresa o pretende expresar alguna regularidad natural. Es la expresión de una ley en sentido ontológico. Acá hay otro tema también, el lenguaje. El lenguaje tiene un problema. El lenguaje no es algo eh, igual para cada persona. Tiene siempre una carga subjetiva porque lo produce un sujeto. El lenguaje no es simplemente igual para todo el mundo. Lo mismo que el habla y lo que se llama metalenguaje, que son los gestos. En el caso de la ciencia, lo que se trata de unificar un lenguaje que se comprenda por todo el mundo y se refiere a los enunciados. Acá se va a chocar con un problema que se topó con un sociólogo, Wittgenstein, que era un hecho, un argumento o un hecho e igual un enunciado. Esta simplificación es muy difícil. Es muy difícil, no es fácil en ciencias exactas y naturales, y en ciencias sociales directamente es complicadísimo. Tan es así que
si van a tener oportunidad de verlo, hay un segundo Wittgenstein que está en desacuerdo consigo mismo porque es imposible homologar un hecho, un enunciado. Porque un enunciado es producido por un sujeto. Y el tema está que acoto en un cognitivamente como un hecho. Todos tenemos distintas percepciones de lo que nos rodea. Teníamos distintos filtros cognitivos. Y lo que es un hecho para determinado sujeto no lo va a configurar para otro. Incluso también tenemos más variables, las variables de género. Eh, eh, las, las mujeres caracterizan determinados hechos que los hombres no los ven como hechos, ni siquiera quizás los perciben. Esa es una de las divisorias también, el tema de la percepción por género. Y puedo encontrar más. Entonces, bueno, eh, yo me estoy ateniendo acá simplemente a lo que dice Klimovsky, pero les comento mis opiniones acerca de que no es tan simple como se presenta. Por supuesto, en una ciencia natural y exacta, o ciencia natural, van a encontrar una presentación como la de Klimovsky. Regularidad. Generalizaciones accidentales. Todos los miembros de una clase presentan un mismo rasgo, pero ese rasgo no es causa necesaria para pertenecer a esa clase. ¿A qué se está refiriendo con eso? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de una población de patos. Todos poseen el rasgo de tener un pico, una forma de pico. Pero de acuerdo a ese rasgo, no todos van a tener la misma forma de pico, pero sí tienen el rasgo de tener un pico. Ahora no van a pertenecer a esa clase, a una determinada clase, a un ánade, a un pato común y a otro tipo de cosas. Entonces, esas son las generalizaciones accidentales. Las leyes naturales propiamente dichas cumple con la regla de la causalidad necesaria. Lo que describe ha de ser así y no de otra manera. Bien, acá estamos hablando de que una es una ley indubitable. Si yo tiro una bola de billar roja y pega en una negra, esa bola de billar se va a desplazar dentro de una trayectoria. Hay una relación causal. Esa es la famosa física de Newton, newtoniana, la física macroscópica. Generalizaciones universales. Enunciados que afirman algo para cada uno de los miembros de un conjunto o una población sin excepción alguna. Todos los hombres son mortales. Eso es una generalización universal. Enunciado legaliforme. Muy difíciles de probar, pero fáciles de invalidar. Hacia fines del fin del siglo XIX, Albert Michelson hizo una experiencia óptica para registrar el movimiento absoluto de la Tierra respecto al éter. Obtuvo resultado negativo que condujo al descubrimiento de la teoría de la relatividad. Cuando no tenían forma de explicar qué había en la atmósfera y qué era por dónde se desplazaban las ondas de radio y todo lo que estaban descubriendo, la electricidad, el magnetismo, tenían lo que se llama un principio explicativo que era el éter. El éter también era una denominación
que utilizaban los círculos espiritistas para invocar espíritus, porque también fue un gran fenómeno antropológico desde desde 1850 en adelante, los círculos de espiritistas, que todavía sobreviven hasta ahora, por ejemplo la escuela de Allan Kardec, y utilizaban la misma palabra, para que vean que lo de los contextos, que por ahí me preguntan, de justificación y de descubrimiento. El éter, el tema acá más clave es que Michelson hizo una experiencia óptica para ver el tema de cómo la Tierra se relacionaba, se conectaba con el éter, y le dio mal. Pero ¿qué pasó? Su fracaso, entre comillas, dio paso a la teoría de la relatividad. Esto es para que vean que no hay, porque se descartó el éter. Dice, no, esto no sirve. Esto es para que vean que no hay triunfos, éxitos, fracasos en ciencia. Es un camino de ensayo y error. Es lo que les dije siempre. Se va subiendo una escalera. Y se va avanzando, se va cambiando. Más que avanzando, se va cambiando. Y se va descartando y se van reemplazando conceptos. Generalizaciones existenciales. Afirman que una propiedad o característica se cumple solo para una parte de la población. Algunos enfermos se curan con la droga X. Bien, esto que ven acá lo comprueban mucho si toman un prospecto de un medicamento. Les dice, bien, sí, este medicamento es bueno para la cura de tal dolencia, pero tiene efectos este, contraproducentes y hay personas que son sensibles a los principios que tienen y no es no sirve, por ejemplo, un medicamento para hipertensos, no sirve, si tiene esto, no sirve. Esas son las generalizaciones existenciales. Y además está el otro tema, que no existen enfermedades sino enfermos. Es decir, hay enfermos que se curan y otros que no. Eso es parte de la medicina, de la praxis de la medicina. Enunciados fácilmente probables pero difíciles de ser refutados. Para Klimovsky existen tanto en la ley existencial como en la ley universal. Sí, acá chocamos con el tema de lo empírico. ¿Es posible revisar toda la población de enfermos de una determinada enfermedad? Por ejemplo, ustedes saben que hay una enfermedad que se llama progeria, que es rarísima, que hay una probabilidad bajísima, pero los que nacen con esa enfermedad envejecen como si tuvieran 80 años a los 9, 10 años. Mueren. Es un problema genético. Entonces, son fácil, esto no afecta a toda la población, pero existe. Y bueno, se prueba, existe eso. Existe pacientes con eso. Pero son difíciles de ser refutados, porque afecta a una parte de esa población. Las generalizaciones mixtas poseen un aspecto universal y otro existencial. Son imposibles de verificar y refutar.
Por ejemplo, todos los cuerpos son fusibles. Para todo cuerpo existe una temperatura a la que funde. Esto, ¿a esto qué se está refiriendo? Yo tengo, por ejemplo, cualquier objeto, un vaso, un tornillo, un ladrillo, tiene una temperatura de fusibilidad que si lo someto a determinada cantidad de grados se va a fundir. Pero tiene un problema mixto. Para todo cuerpo vale la propiedad de fusibilidad. Es cierto, todo cuerpo es posible de ser fundido. Es necesario recorrer toda la población de cuerpos físicos para verificar la fusibilidad. ¿Por qué? Acá choca la lógica deductiva de Popper con la empírica. ¿Por qué? Él está afirmando en un enunciado que todos los cuerpos tienen la propiedad de fusibilidad. Pero él no recorrió ni investigó todos los cuerpos y puede existir un cuerpo que no sea fusible, porque no tiene en sus manos toda la cantidad de cuerpos que hay en el universo que le comprueban efectivamente que son fusibles. Esa era una de las objeciones que le hacían a Popper cuando tomaba la deducción como la reina de la racionalidad crítica de su método científico. Enunciado existencial. Cada cuerpo posee una temperatura particular a la que... Acá es lo que yo les estaba diciendo. Hay que recorrer toda una población de temperaturas. Es imposible. ¿Cómo recorro todos los objetos para averiguar a qué temperatura son fusibles? Si quiero averiguar este argumento, este enunciado. Cada cuerpo exactamente posee una temperatura particular a la que se funde. El estaño, el hierro, tiene una temperatura, el plástico. Bien, todo eso es imposible de recorrer. Esta objeción se la hizo Nagel a Karl Popper, que era otro científico positivista. Y como dice Klimovsky, que en su libro es muy irónico y muy sarcástico, yo lo conocí personalmente hace mucho tiempo, en 1996, en un congreso, y era bastante, ¿cómo explicarles? Bastante preciso en lo que cuestionaba. Y Popper nunca le contestó a Nagel este problema. ¿Por qué? Porque Nagel, como empirista lógico, que también se llama los neopositivistas, le estaba diciendo que es imposible su argumento deductivo, su enunciado deductivo, que comprobarlo empíricamente. Acá es una de las famosas discusiones de la filosofía de la ciencia, que son bastante duras y que todas estas discusiones después se transfieren a la medicina, la bioquímica, la química, la física y un montón de disciplinas aplicadas. Esto es para resaltarles una cosa. Cuando le hablen
de que la ciencia básica, matemáticas, lógica, todo lo que estamos viendo en filosofía de la ciencia, epistemología de la ciencia, el famoso argumento para qué sirve, que es no pertinente, por no ser, más duro y no ser yo mismo, decirle impertinente, todo lo que tienen ahora deriva de la ciencia de la lógica. Todos los computadoras, los cálculos para hacer puente, derivan del teorema de Pitágoras, matemático. Todos los cálculos para manejar misiles en guerra derivan de las investigaciones en ajedrez con máquinas de inteligencia artificial que no tenían ese objetivo. Por eso les remarco esto. Cuando escuchen cuestionamientos a la ciencia básica, que hay muchos incluso colegas que tienen una tremenda soberbia comparable a su ignorancia de cuestionarlo, es muy simple refutarlo siguiendo a Popper. ¿Por qué? Porque todas estas investigaciones, que en realidad, si nos ponemos a profundizar, son juegos, como el de ajedrez, como la resolución de un teorema matemático, está acerca del arte de la matemática, derivan inmediatamente, por ahí no inmediatamente, en mejoras, en perfeccionamientos de muchas herramientas que utilizamos en la actualidad. Incluso, bueno, esto es para otra discusión, existen boicots a muchos descubrimientos que mejorarían nuestra vida y son hechos por los grandes dueños de las reservas de dinero en el mundo. Compran patentes y no son transferidas a la sociedad. Hay infinidad de sistemas de transporte, medicina, de todo. Eso es para que lo hablemos más adelante. Pero yo los quiero ubicar en el contexto que están. O sea, ustedes no están recibiendo todos los, entre comillas, avances científicos que se realizan, sino la parte que pasa un filtro que un grupo de poder quiere. El filósofo Ernst Nagel nació en Praga y fue un filósofo estadounidense de origen checo, uno de los teóricos más importantes de la filosofía de la ciencia de su tiempo. Se licenció en ciencias en el City College de Nueva York y obtuvo el doctorado en la Universidad de Columbia, de la que después sería profesor. Su obra fundamental es la estructura de la ciencia. Sí, ya el nombre está revelando que para él hay una sola ciencia. Nagel fue el primero en formular que posicionándose analíticamente las equivalencias entre los términos de diferentes ciencias, uno podría eliminar todos los compromisos ontológicos, excepto los estrictamente necesarios de cada ciencia. Se proponía así analizar la lógica de la investigación científica y la estructura lógica de sus productos intelectuales. En este sentido, quería vincular, como yo les decía, biología, bioquímica, física, química y unificar más. Excepto, claro, yo no voy a despojar a biología del concepto de célula, pero estaba tratando de unificar todo eso en una estructura más de factor común. Generalizaciones estadísticas o probabilísticas.
Se ascribe una población infinita o finita, pero no accesible, una proporción estadística. La probabilidad de que un nacimiento de un ser humano sea varón es 0,51. Esto es un número probabilístico, yo no me voy a poner a explicarle probabilidad, pero que equivale al 51% de la población. O sea, nace un 1% más de varones que mujeres. Eso sí, la vida del hombre es menos longeva que la mujer, debido a diversos factores que después se verán en temas antropológicos. Sidor Dobzhansky es un genetista importante.